Algo vive en el patio de mi casa. Y mi padre me dejó instrucciones. Mis padres lo llamaban la casa Kovács. La casa de Kovács. Hablaban de ella como si fuera un ser vivo, con su propio nombre y su propia dignidad, algo que existía independientemente de quien estuviera dentro en cualquier momento. Mis abuelos la compraron en 1991, 3 años después de mudarse desde un pequeño pueblo cerca de Bratislava, con 2 maletas y todo lo que podían llevar consigo en la cabeza, el idioma, las recetas y un conjunto de ideas sobre el mundo que no resistieron mucho tiempo el choque con Pittsburgh. Para cuando mis padres heredaron el lugar, las viejas costumbres ya empezaban a desaparecer. Las palabras que mi abuela susurraba junto a la puerta, los pequeños rituales en el portón cada semana, cosas enterradas en las esquinas del patio de las que nadie hablaba directamente, pero que todos entendían que no estaban allí por casualidad. Mi madre conservó algunos de esos hábitos durante un tiempo, creo que más por costumbre que por fe, y luego fue dejándolos poco a poco. Igual que uno deja de hacer algo cuando la persona que te lo enseñó ya no está y ya no recuerdas del todo por qué era importante. Para cuando yo nací, la casa era simplemente una casa. Viví allí hasta los 12 años, cuando mis padres compraron algo más nuevo en una zona más tranquila de la ciudad y la casa Kovács pasó a un segundo plano en mi vida. La dejamos. A veces la alquilaban, otras veces se quedaba vacía. Mi padre hablaba de venderla de vez en cuando, y mi madre se quedaba en silencio de una forma que significaba que la conversación había terminado. Nunca explicó por qué. Murieron con 8 meses de diferencia. Primero mi padre, en febrero, de un paro cardíaco a los 61 años. Luego mi madre, en octubre, de lo que los médicos llamaron insuficiencia cardíaca, aunque yo lo llamé pena, porque sabía lo que estaba viendo. Yo tenía 28 años, era hijo único, y de repente me convertí en el único dueño de una casa en la que llevaba años sin pensar seriamente. El contrato de alquiler de mi apartamento estaba por terminar. Parecía que era el momento, aunque no habría sabido decir para qué exactamente. Me mudé a la casa Kovács un jueves de marzo, convenciéndome de que era una decisión práctica. La hipoteca estaba pagada. La alternativa era seguir pagando alquiler en otro lugar mientras la casa familiar permanecía vacía. Tenía sentido desde el punto de vista financiero. Las decisiones que ya hemos tomado siempre encuentran una forma de justificarse. No me permitía pensar en otras razones. La casa necesitaba reparaciones. La ventana del dormitorio de arriba se atascaba. En la cocina, un trozo del zócalo se había despegado de la pared. La puerta trasera requería un pequeño movimiento hacia arriba para cerrarse bien, el mismo gesto que mi padre siempre hacía de manera instintiva. Una especie de memoria muscular que tuve que reaprender. Problemas normales de una casa vieja. Cosas que se acumulan cuando un edificio lleva en pie desde antes de que naciera cualquiera de los que siguen vivos. El olor era más difícil de clasificar. No era moho, ni comida de algún antiguo inquilino, nada a lo que pudiera ponerle un nombre preciso. Un olor viejo y apenas perceptible, animal, como si algo hubiera vivido dentro de las paredes durante generaciones y hubiera dejado allí su presencia. Abrí las ventanas, encendí velas y, con el tiempo, dejé de notarlo, lo cual no es lo mismo que decir que desapareció. El patio era pequeño, quizá unos 6 metros de fondo, rodeado por una cerca de malla que mi abuelo había instalado en los años 70. El pino de la esquina había crecido demasiado para ese espacio con el paso de las décadas, y sus raíces empezaban a deformar lentamente el cemento. De una de las ramas más bajas colgaba algo, un manojo de hierbas secas atadas con un hilo rojo, casi deshecho por el clima. Lo quité cuando estaba limpiando el patio y, sin pensarlo demasiado, lo tiré a la basura. Esa noche dormí mal por primera vez. Me dije que era adaptación. Un espacio nuevo, recuerdos viejos, un año de duelo que aún no había terminado de soltarme. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse a un lugar nuevo, sobre todo a uno con tanta historia como este. Los ruidos empezaron en la segunda semana. Nada dramático, nada que pudiera convencer a nadie de nada. Simplemente el silencio de la casa cambiaba cuando caía la noche. Aparecía la sensación de que el espacio se reacomodaba poco a poco mientras yo no prestaba atención. Me despertaba a las 2 o 3 de la madrugada, convencido de haber oído algo, y me quedaba allí, escuchando la nada. Ese vacío que tiene su propia textura, su propio peso. Un terapeuta lo llamaría hipervigilancia. Una reacción al duelo. El sistema nervioso aún evaluando amenazas después de un mal año. Yo habría estado de acuerdo. Y seguí estándolo durante unas 3 semanas más. Los arañazos empezaron un jueves. El sonido venía de las paredes en la parte trasera de la casa, cerca del patio.
Un ritmo irregular, demasiado deliberado para ser tuberías asentándose y demasiado inconsistente para cualquier animal que se comportara con normalidad. Llamé a una empresa de control de plagas. Enviaron a un técnico el miércoles. Pasó 40 minutos revisando las paredes y el espacio bajo la casa, y luego salió un poco pálido y dijo que no había encontrado ninguna señal. Ni excrementos, ni material de nido, ni puntos de entrada. Cobró la visita y no me miró a los ojos al marcharse. Los arañazos continuaron. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. Me decía que era por practicidad. Siempre fui un mal mentiroso, incluso conmigo mismo. En la tercera semana dejé de invitar gente a la casa. No fue una decisión consciente. Mi amigo Danny vino 2 veces durante las primeras semanas, para ayudarme a mover muebles, comer pizza y llenar la casa con ese ruido que hace que un lugar desconocido se sienta menos extraño. Pero en algún momento de la tercera semana dejé de proponerlo y empecé a tardar demasiado en responder a sus mensajes. Parecía que la casa no necesitaba compañía. Sabía que era un pensamiento irracional, y aún así lo pensaba. Los arañazos iban y venían sin ningún patrón claro. Algunas noches nada, otras duraban 1 hora o más, deteniéndose solo cuando me levantaba a comprobar qué pasaba, y comenzando de nuevo cuando volvía a la cama. Compré una máquina de ruido blanco y durante algunas noches me obligué a dormir con ella. Luego, a veces, olvidaba encenderla y me quedaba despierto, escuchando. Empecé a notar otras cosas, pequeños detalles que catalogaba, descartaba, y volvía a catalogar. La puerta del patio que estaba seguro de haber dejado sin cerrar una noche apareció cerrada a la mañana siguiente, con ese mismo movimiento hacia arriba que requería el viejo pestillo, un gesto que yo no le había enseñado a nadie. Revisé la cerca buscando huecos y no encontré nada. Me dije que el viento la habría cerrado de alguna manera, que el pestillo podría haberse deslizado solo, que debía existir una explicación razonable, simplemente aún no la había encontrado. El olor en las paredes cambiaba por la noche. No es que me fortaleciera, me volvía más presente, como si algo hubiera pasado de un estado de existencia pasiva a uno de atención. No registré nada de esto. Hacerlo habría significado tomarlo en serio. En la 4ª semana vi una figura oscura. Salí al patio después de medianoche, porque los arañazos llevaban ya 2 horas y me convencí de que enfrentar lo que venía del exterior era más sensato que quedarme en la cama escuchando. El patio estaba silencioso y frío. El pino en la esquina apenas movía sus ramas. Los sonidos de la ciudad llegaban desde lejos, el tránsito, una sirena al norte, un zumbido bajo de fondo que Pittsburgh nunca logra desaparecer del todo. Me quedé junto a la cerca y sentí con absoluta claridad que algo estaba junto al árbol, observándome. No era amenazante, era lo más extraño. Ningún instinto de huida, ningún pico de miedo. Solo una certeza abrumadora y muy concreta de que algo llevaba mucho tiempo vigilando este patio y consideraba mi presencia aquí más interesante que indeseada. Regresé al interior, cerré la puerta trasera y luego me quedé en la cocina 10 minutos sin moverme. Por la mañana me dije a mí mismo que eran sombras, falta de sueño y duelo. Esas mismas cosas que hacen con el sistema nervioso lo que el duelo siempre hace con alguien ya agotado. Creí en eso lo suficiente para sobrevivir el día. Esa noche me acosté casi a las 4 de la madrugada. Estaba sentado en la mesa de la cocina con la luz encendida, frente a mí los cuadernos de mi padre. Y finalmente abrí aquel que había estado evitando. Toda su vida había tomado notas, observaciones, cosas que le contaba mi abuela y que no quería perder. La mayoría estaban en eslovaco, que yo leía despacio y con dificultad. Lo había postergado porque era demasiado como abrir una puerta que aún no estaba listo para cerrar. La mayoría de los registros eran exactamente lo que esperaba. Historia familiar, recetas, notas de sus primeros años en Pittsburgh, leídas como reportes desde otro mundo. Pero cerca del final del 3er cuaderno encontré algo que me detuvo. Escribía sobre la casa, sobre esta casa, sobre lo que su madre hacía aquí, y lo que su madre hacía antes que ella, y por qué importaba. Sobre el Dorobí, una palabra que escuché 1 o 2 veces en mi infancia sin entenderla. El espíritu del patio y la propiedad, más viejo que el propio edificio, más viejo que el tiempo que nuestra familia llevaba en América. No un fantasma, no un demonio, algo más parecido a una presencia que existía en este lugar mucho antes de que se construyera algo. Y que con el tiempo aprendió a tolerar a la familia que lo reconocía correctamente. Escribió sobre el manojo colgado en el pino, sobre el pan y la sal que dejaban cada semana junto a la puerta, sobre las palabras pronunciadas en el crepúsculo con una intención especial, no de adoración, sino de reconocimiento. Reconocer que la propiedad era compartida, que la familia lo entendía.
que estaban agradecidos por la tolerancia. Lo documentó como tal, como si creyera que algún día alguien necesitaría saberlo. Al final de la página, con una letra un poco diferente del resto, añadida más tarde. Me pareció, escribió una línea en inglés. La casa elige a quien sostiene. Me senté con eso durante largo rato. Luego fui al basurero y saqué el manojo de hierbas. Estaba demasiado deshecho para volver a colgarlo. Recogí todo lo que pude y coloqué las hierbas secas al pie del pino. Me dije a mí mismo que lo hacía por la misma razón que la gente toca madera. Un gesto vacío en favor de algo en lo que no crees, solo porque el costo de no hacerlo parece de alguna manera mayor que el de parecer tonto. Me repetí esto durante los días siguientes. El martes por la noche compré un pan y una caja de sal. Encontré esas palabras en el cuaderno de mi padre y pasé casi una hora tratando de descifrar la pronunciación eslovaca. Mi acento era torpe y probablemente incorrecto, tan torpe que mi abuela seguramente se habría estremecido. Salí al patio al anochecer. El pino estaba en la esquina. La rama donde colgaba el manojo estaba desnuda. Puse el pan y la sal junto a la puerta. Pronuncié en voz baja las palabras 2 veces, sintiendo la extraña vergüenza de alguien que habla con un patio en una ciudad del siglo XXI. Luego regresé al interior. Esa noche dormí, sin despertarme ni una sola vez. Me dije que era coincidencia. El agotamiento había ganado finalmente. Los arañazos probablemente eran por la contracción de las viejas paredes, y el clima acababa de cambiar. Me repetí esto constantemente, pero al mismo tiempo seguí dejando pan y sal, cada semana junto a la puerta, con las palabras del cuaderno de mi padre. Cortaba una rama de pino fresca y la colgaba donde estaba el viejo manojo, reemplazándola cuando se secaba. Pequeños detalles, hábitos que se acumulaban gradualmente, aunque no supiera exactamente cuándo los había comenzado. Los arañazos nunca regresaron. Lo que apareció en su lugar era más difícil de explicar, y al mismo tiempo más fácil de ignorar a la luz del día. La sensación de algo no hostil en el patio por la noche. Cómo el aire junto a la puerta trasera se volvía diferente después de que comenzara a hacer las ofrendas. No más cálido, pero menos indiferente. A veces, por la mañana bajaba y encontraba la puerta cerrada con ese mismo movimiento hacia arriba que requería el viejo pestillo. Un gesto que nadie más en vida conocía. No se lo conté a nadie. Llevo 7 meses viviendo en esta casa. Entiendo por qué mi madre se callaba cuando mi padre hablaba de vender. Entiendo por qué continuaba con los rituales incluso después de dejar de creer en ellos. Igual que uno mantiene un hábito cuyo origen ha olvidado, pero cuya ausencia todavía se siente. Entiendo por qué mi padre lo documentó todo. Anoche me desperté a las 2 de la madrugada por un silencio que no era del todo silencio. Me quedé en la oscuridad, escuchando y sintiendo cómo la casa se asentaba a mi alrededor, como sucede cuando la casa ya ha tomado una decisión sobre ti. Pensé en mi abuela, colgando el manojo en el pino, en mi madre, pronunciando palabras junto a la puerta, sin explicar ya su significado. En mi padre, documentando todo cuidadosamente en el cuaderno que dejó allí para que yo lo encontrara. Una familia que conservaba algo durante generaciones, sin llegar a un acuerdo completo sobre qué era exactamente. No sé qué vigila el patio. No sé qué pasará si dejo de hacer las ofrendas, quito la rama de pino o me olvido de dar las gracias. Decidí que era mejor no averiguarlo. La casa decidió mantenerme. Intento estar a la altura.